Hola, buenas tardes. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del Día de la Lealtad. Hace 80 años, el 17 de octubre de 1945, se produjo un hecho histórico, verdaderamente un hecho fundacional no solo para la Argentina, sino sobre todo para el movimiento de liberación de la Argentina. Porque fue el día en el que el pueblo se reunió para luchar por la liberación de su líder que estaba realmente constituyéndose como tal. El coronel Perón, el coronel Juan Domingo Perón, aparece en la historia el 4 de junio de 1943. Ese día se produce un levantamiento militar que podríamos llamarlo una verdadera revolución por los hechos verdaderamente que cambiaron la historia. Ese día un grupo de oficiales jóvenes, derrota, o sea, saca del gobierno a un gobierno que supuestamente había surgido del voto popular, pero era un representante de lo que fue, lo que después se conoció como la década infame, que se caracterizó además por la extrema penuria del pueblo, también por una subordinación abyecta a, a la potencia imperialista de esa época, que era el imperio británico. Entonces, derrocado ese gobierno, asume una junta militar y el coronel Perón es nombrado, por su propia decisión, al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, un lugar que Perón sabía para qué le iba a servir, y le sirvió para justamente poner en ejecución un cambio profundo en las relaciones de trabajo. Empezando por el Estatuto del Peón, siguiendo por el aguinaldo, siguiendo por las vacaciones. Hoy en día estamos acostumbrados al tema del aguinaldo y de las vacaciones. Pero no nos detenemos a pensar de que el aguinaldo es un dinero que nos dan sin haber trabajado. Y las vacaciones es tener 10, 15 días, depende, de ocio, sin haberlo pagado. Es una cosa realmente extraordinaria. Y en esa época pocos países tenían regímenes parecidos. Hoy en día los tenemos y bueno, están tratando desesperadamente de retornarnos a la época en donde esos derechos no existían. Incluso les gustaría ir más lejos, a la época en que ni siquiera existía el voto universal y obligatorio. Universal, bueno, relativamente porque las mujeres no votaban, pero no me quiero meter en ese quilombo. De hecho, el voto realmente se hizo universal después de que Evita impulsó el voto de las mujeres. Pero digresión aparte, en ese momento Perón impulsa esas leyes y la gente empieza a disfrutar de esos beneficios. Del aguinaldo, de las vacaciones, del Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón era algo profundamente revolucionario porque la mayor parte de la economía de la República Argentina era agraria. Y los peones del campo vivían en una situación de semi-esclavitud. Y semi-esclavitud porque ni siquiera tenían el beneficio de los esclavos. Los esclavos, el dueño los cuidaba que no se le enfermaban, los alimentaba bien. Digamos que los trataba como trataba a su caballo, a sus vacas, a sus animales. Porque eran propiedad de él. El capitalismo logra, desde el punto de vista de las leyes, eliminar la esclavitud. Pero los que antes eran esclavos se transforman en trabajadores libres, pero claro, sometidos a todos los avatares y todas las luchas que provienen del mercado. Y con los tipos que laburan nada más que con su trabajo, y encima todavía no existían ni siquiera los sindicatos, se transforman en una vida mucho peor que la de los esclavos, porque laburan más, lo mismo o más, y si se enferman o se mueren, no pasa nada, nadie se ocupa ni siquiera de pagarles el entierro. Volviendo al tema, el coronel Perón logra esas medidas y logra entonces que aumente el prestigio de él, y ese prestigio crece tanto que varios años después, mejor dicho, en 1945, ya su figura se había agigantado tanto que estaban todos preocupados, sobre todo por presiones de sectores del ejército que no estaban de acuerdo con este grupo de oficiales jóvenes, el GOU, que era el que había iniciado el movimiento revolucionario, y que encima vía Perón les había dado todas esas medidas tan profundamente antagónicas con su mirada con respecto a los trabajadores, me refiero a la oligarquía, que empezaron a mover toda clase de influencias para derrocarlo a Perón, para sacarlo del gobierno.
querían sacarlo del gobierno. Y de hecho eso es lo que hacen. Entonces, el 10 de octubre, Perón es destituido. Las presiones de la oligarquía y de los sectores del ejército que estaban en contra logran sacarlo y le quitan todos los cargos. Y Perón se dirige al pueblo mediante la radio y le cuenta al pueblo qué es lo que pasó y que él se ha tenido que ir, pero que él no renuncia a la lucha. Lo que hace es, y hay varias frases que son muy lindas, el discurso vale la pena buscarlo y leerlo porque es muy interesante el discurso del 10 de octubre. Y bueno, y los insta a no bajar los brazos y a continuar y que él no va a abandonar la lucha, simplemente va a seguir desde otro lugar. Bien, eso despierta las sospechas del establishment de que la cosa no se solucionaba con haberlo sacado del gobierno. Porque ahora que estaba, digamos, en el llano, tenía las manos libres para organizar todo un sistema para participar en las elecciones y ponerse al frente de ese movimiento que acababa de nacer. Entonces ahí decide meterlo en cana. Y lo mandan a la isla de Martín García. De Martín García pasa al hospital militar por un problema de salud. Eso sucede en la madrugada del 17 de octubre de 1945. Y en esa semana, entre el 10 y el 17, el pueblo se empieza a organizar y logra organizarse, dándose cuenta de que tiene que hacer algo para que a Perón lo liberen. Que sea que estuviera Martín García o en el hospital militar, estaba preso. Y entonces así se produce el 17 de octubre. Ese hecho de masas absolutamente inaugural en nuestra historia. Antes de Perón, existían movimientos populares, existían sindicatos, existían partidos políticos, estaba el Partido Comunista, estaba el anarquismo, había una serie de movimientos, estaba el socialismo, pero no tenían un verdadero, digamos, no tenían llegada. O sea, muchos de esos movimientos tenían una herencia que venía de Europa, eran o marxistas o anarquistas, y no tenían una verdadera raigambre con lo que le pasaba al pueblo concreto, esa gente de carne y hueso, esa gente de carne y huesos, esos morochos, los descamisados, los grasitas, como les llamaba Evita. Esa simbiosis entre el líder y el pueblo nace el 17 de octubre, o nace antes, y digamos que tiene su broche de oro el 17 de octubre. Y por eso se llama el Día de la Lealtad. Es el día en donde el pueblo reconoce a Perón como su líder, como su conductor. Y entonces le manifiesta su lealtad como una respuesta a la previa lealtad de Perón hacia el pueblo. Y eso no se rompe más, eso sigue. Y hoy, que estamos a 80 años de eso, hoy en realidad no es 17 de octubre, hoy es 18, que se llamaba San Perón. En todos los años posteriores, Perón el 17 de octubre hacía una gran manifestación, hablaba desde ese balcón. La primera vez fue el 17 de octubre de 1945, y luego todos los años Perón hablaba el 17 de octubre y al otro día daba asueto. O sea, de alguna manera era un reivindicador del derecho al ocio de la gente de abajo, muy lejos del productivismo que hoy en día se le asigna como única salida a los asalariados. Hubo un esperpento hace poco, no me acuerdo el nombre, ni vale la pena que lo recuerde, que planteaba ¿para qué quieren trabajar menos horas? ¿Qué van a hacer después del trabajo? Y ocio, boludo. Van a ir a estar con su familia, van a estar con sus amigos, van a hacer un asado, van a ir al club, qué sé yo, lo que quieran. El derecho al ocio del de abajo, ese que vos disfrutás siempre. Porque probablemente seas hijo de ricos y entonces te rascaste la bola toda la vida. Somos lo mismo, los laburantes de abajo. Lo mismo, las enfermeras, los maestros, los jubilados. Somos también seres humanos, nos gusta el ocio, nos gusta hacer cosas, escuchar música, jugar a las cartas, hacer lo que queremos. Vivir una vida más allá de lo productivo. No está mal, está muy bien trabajar y hacer cosas productivas. Pero te pregunto, Gil de Cuarta, ¿cuánta gente realmente trabaja en algo que tiene que ver con su proyecto de vida? Poquísimos. Es un privilegio.
los científicos, los músicos, los artistas, los poetas, si es que tienen suerte y alguien gusta de sus producciones. La mayor parte de la gente trabaja en algo que es ajeno, que son intereses de otros, que son proyectos de otros. Entonces el ocio es el lugar de recuperar, de hacer las cosas que te gustan. Si es que estás trabajando en algo que no te gusta, que es bastante frecuente. Ese derecho al ocio es reivindicado por Perón. Pero Perón no solamente le dio, le dio peces en vez de darle la caña de pescar, como dice la Gilada, no hay que darles de peces, sino que hay que enseñarles a pescar. Perón les dio los peces, les dio los pescados. Pero Evita también les dio, por ejemplo, les regalaba las máquinas de coser. O sea, entre Perón y Evita cumplían totalmente lo de darles pescado y enseñarles a pescar, giles de cuarta. Para destruir ese mito estúpido que dice que el peronismo fomenta vagancias. Durante la época de Perón, la productividad de la República Argentina fue gigantesca. Se creó la industria, empezamos a fabricar autos, empezamos a fabricar aviones, empezó la energía a desarrollarse la energía nuclear. Fabricábamos barcos, se creó la flota mercante del Estado. ¿Para qué voy a hacer la lista de todo lo que se hizo durante las dos primeras presidencias del general Perón? Y por eso el pueblo no se olvida, como no se va a olvidar nunca de los gobiernos de Néstor y Cristina. Cristina tremendamente, injustamente presa hoy en día. Y hoy, que sería San Perón, va mi recuerdo para la injusticia de Cristina con una tobillera en vez de estar disfrutando de la libertad y además impedida de tener derechos políticos. Una verdadera aberración que algún día habrá que resolver. Digresión aparte. Tenemos que volver a que la Argentina sea un lugar en donde valga la pena vivir, en donde el Estado sea el lugar común, en donde nos sentimos bien, en donde nos sentimos representados. No un Estado que solamente ha sido fortalecido en su faz represiva. Vino a destruir el Estado, pero destruyó todo lo que tenía que ver con los derechos, destruyó todo lo que tenía que ver con la construcción de infraestructura, eliminó la vialidad nacional, logró un estúpido equilibrio fiscal basado en robarle guita a todo el mundo. Esto tiene que terminar. Y el principio del fin de esta basura de gobierno que tenemos es el 26 de octubre, la semana que viene, cuando votemos por Fuerza Patria para realmente empezar a vivir una Argentina distinta. Espero que pase eso y que ganemos el 26 de octubre. Gracias como siempre por verme y escucharme.